Soledad es una novela donde yo creo que está retratada el alma de Salazar Mayén. Yo creo que Soledad es la obra más personal y más importante de Salazar Mayén. Bueno, Salazar Mayén, yo diría, no es un autor medio perdido. Salazar Mayén fue prácticamente un autor rechazado. De Salazar Mayén, pues recordamos esta figura titánica, rebelde, de un hombre que transita entre los extremos ideológicos, del comunismo al filofascismo. En la UNAM, pues, cuando uno entra al principio, pues después uno puede elegir a sus maestros, pero al principio, por lo menos cuando yo estudiaba, pues le tocaban ciertos maestros, ¿no? Entonces fui a ver la lista y vi a mis maestros y entre ellos estaba Salazar Mayén, que daba historia del pensamiento político. Nunca se ubicó en un grupo literario, criticó a todos, entonces no tuvo un espacio en la literatura mexicana, no tuvo apoyo editorial y además su ideología política. Un hombre, podríamos decir, en contra de la tradición, de la corriente intelectual prevaleciente en esos años, furibundo, anticomunista, en fin, un personaje realmente difícil, un hombre amargo, pero cuya literatura es espléndida. Yo tenía referencias de Salazar Mayén, pero muy malas, ¿no? Decían que era un fascista y ese estigma de fascista en el México de los años 70 era casi como el equivalente a hereje en la Edad Media, pues, ¿no? Sobre todo en una universidad y en una facultad de pensamiento marxista duro, pues, ¿no? Entonces empecé a entrar en un estado de fascinación frente a ese hombre que no tenía nada que ver con los prejuicios con los que lo había rodeado, el prejuicio literario y el prejuicio político. Fue un hombre con una posición política muy a contrapelo de todo, una gente difícil, ¿no? Con una obra literaria no muy extensa, pero de la que, por ejemplo, esta novela Soledad es una novela muy interesante, muy singular, ¿no? Tanto en su efecto final, digamos, ¿no? Como en este desarrollo interesantísimo de esta personalidad. Al principio viene del anarquismo, pero de un anarquismo extraño, de Stirner, ¿no? Del libro fundamental de Stirner, que está basado en el yo, ¿no? Y después los marxistas lo convencen de que el anarquismo no es el camino, sino, porque no hay lógica anarquista, sino que es el proceso histórico del marxismo. Y entonces él se vuelve comunista, ¿no? De hecho, funda la LEAR, la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios del Partido Comunista. Y en realidad Salazar Mayén ya no era fascista, pero lo fue, ¿no? Fue quizá el único que fundó un partido verdaderamente fascista en este país, ¿no? Cosa muy extraña. Abogado, narrador y ensayista. Desde muy joven, se traslada a la Ciudad de México, donde sufre una hemiplegia. Fue periodista y catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Volvió a publicar Soledad. Soledad se publicó en Premia nuevamente, la publica Marco Antonio Campos, y se vuelven a publicar en otras editoriales, otros libros suyos. Pero realmente la gran novela de Salazar Mayén, al final de cuentas, es Soledad, ¿no? Es una novela muy interesante, muy singular, ¿no? Tanto en su efecto final, digamos, ¿no? Como en este desarrollo interesantísimo de esta personalidad. Pues esto de lo que el propio protagonista descubre al final, ¿no? De una gente que vive aislada del mundo y de las cosas, ¿no? Y que todo son las paranoias y pues una bipolaridad terrible que está dentro de su cabeza, ¿no? Recordamos este perfil intelectual muy amplio, pero al mismo tiempo muy disperso, que lo mismo hace ensayos sobre sociología de la prostitución, que filosofía sobre el ser mexicano, que apuntes sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que un par de tomos de Historia Universal de las Ideas, que lo mismo traen prejuicios delirantes que ideas muy creativas.
Su obra narrativa cuenta con 8 novelas publicadas, una inédita, El Paraíso Podrido, y por lo menos 3 quemadas. Fue del comunismo al fascismo, mencionando que ambos sistemas eran en realidad gemelos, nacidos y destinados a un fin común, la opresión del hombre. Fiel a su credo anarquista, no supo conciliar posiciones antagónicas, por lo que su vida y su obra se volvieron una mancha en la cultura literaria mexicana. Es un gran activista, junto con José Revueltas. De hecho, tenían una apuesta de ver quién caía más veces en la cárcel, ¿no? Y varias veces Salazar Mayén estuvo en la cárcel, hasta que se decepciona del comunismo. Evidentemente le ganó Pepe Revueltas, ¿no? Porque él dejó el comunismo. Y escribe la primera novela anticomunista, que se llama Cariátide, que se publican fragmentos de esa novela en la revista Examen de Jorge Cuesta. Un hombre muy bien formado políticamente, ¿no? Un buen pensador político, medio atrabiliario, precisamente porque su condición política fue muy errática. Es una novela fantasma, un poquito fantasma, como lo es la figura de Salazar Mayén, ¿no? Que es mucho más una leyenda que una figura sobre la que exista un acervo crítico amplio. Muy parrandero, muy mujeriego, y entonces era costumbre después de las clases, pues, que nos íbamos él y otros muchachos a recorrer las cantinas del centro, ¿no? Un día salimos de clase, nos fuimos y estuvimos viviendo hasta muy noche, ¿no? Cerca de las 9, 10, y él estaba verdaderamente borracho, pero a punto de caerse, ¿no? Además, era hemipléjico, ¿no? Tenía la mitad del cuerpo paralizado. Los que no lo querían y lo odiaban, los comunistas, le decían la suástica, ¿no? Que estaba así como... Y entonces, bueno, lo llevamos a su casa. Me acuerdo que le saqué las llaves de la bolsa, del saco, abrí la puerta y lo metí, ¿no? Y como su mujer era muy brava, lo dejé en la puerta, ¿no? Entonces, antes de cerrar la puerta, se voltea y me dice: hoy fui su amigo, mañana soy su maestro, lo espero a las 7, era su clase. Yo me levanté y dije: no, este viejo no va a venir, ¿no? Pero de todos modos, por si las dudas, me paré, me agencié un Tehuacán donde pude, y llegué a las 7:05, y don Rubén ya estaba ahí sentado, impecablemente vestido, con Aristóteles abierto. Toco y le digo: ¿me permite pasar? Y me dice: no. Dice: ¿le gusta la parranda, verdad? Sí, dice: bueno, pues así debe ser de disciplinado. Cerró la puerta. Salimos y me dice: ya está listo, vámonos. Y nos volvimos a ir a las cantinas. Desde ese día no volví a faltar a una sola clase, ¿no? Este era Salazar Mayén en ciertos aspectos de su vida. Soledad. Rubén Salazar Mayén. Colaboró en Claridades, Contemporáneos, Cuadernos del Viento, El Universal, Estaciones y Metáfora. Este funcionario de Bellas Artes, que ese sí no es joven, ¿sí? Es de las que yo leí, donde no es un personaje joven el protagonista, pero sí está a manera de espejo dialogando con los jóvenes. Los jóvenes lo excluyen, los jóvenes no valoran lo que él hace, los jóvenes no lo invitan al paseo de Cuernavaca, los jóvenes no reconocen su trabajo, los jóvenes, ¿sí? Siempre está en diálogo con los jóvenes, con los valores nuevos de los jóvenes. Parte de una anécdota muy sencilla. Un burócrata, oficial de 5ª categoría, creo, en la Secretaría de Educación Pública, pues despierta un domingo con mucha fiebre, se acuerda que ese día sus compañeros de trabajo hacen una excursión a la que él no fue invitado, y pues un poco por la indignación decide ir al punto de reunión y hacerse invitar. Alcázar es una persona llena de contradicciones,
llena de prejuicios y sobre todo por defender su honor, pero a la vez querer convivir con personas, pero por su mismo orgullo no aceptar. Ya es un poco anciano, como de una edad un poco avanzada, mientras sus compañeros son jóvenes. En este ambiente el señor Alcázar es un gran sabio. Bueno, dentro del departamento él es un sabio, sus compañeros son un poco menos intelectuales. Es la vida de cualquier persona, no necesariamente en la burocracia. Aquí se refleja obviamente en un ambiente burocrático a más no poder, que sigue existiendo, no lo dudo nada, pero también es la vida de un hombre que no se da cuenta que el tiempo pasa. También es la vida de un personaje que lleva dando todos los días de su vida, todas las horas de su vida, a una misma institución, a un mismo lugar, creyendo que es indispensable, creyendo que está rodeado de gente que lo quiere y que lo admira, cuando en realidad es alguien más, es uno más. En el entorno en el que él convive, pues se da cuenta que pues gente menor que él, y pues por lo mismo, pues así como que lo discriminan un poco, ¿no? Por lo supuestamente lo amargado que es. Tenía 50 años de edad, que era el creo que mayor de todos, y que salen a pasear y que a él no lo invitan. Entonces él va y llegó a la hora y en el lugar donde quedaron de verse. Él planea llegar a la catedral y llegarles por atrás para no ser persuadido por ellos. Entonces de los muchachos, ya que lo ven, lo invitan, muy cortésmente. El señor Alcázar, él piensa que se están mofando de él, se están burlando de él. En ese lugar pues los compañeros son amables, lo invitan a que se incorpore, pero pues su actitud es muy equívoca, él va un poco a pelear, esta mezcla pasivo-agresiva. Al final, un poco por su actitud y otro poco porque ya no cabe, pues no se lo llevan, se cumple su profecía. A partir de que no lo dejan subir al auto, él pues se siente triste. Él no se da por vencido, o sea, él quiere entrar a ese grupo y aunque no se lo permitan, aunque no quiere, o sea, él está decidido, aunque no lo invitaron ni nada, él está decidido a formar parte del grupo, ¿no? Se va a tomar unas copas a una cantina muy sórdida y regresa a su casa. Y dice, no, yo voy a llegar, a ir al paseo, pero no voy a ir porque yo quisiera estar con ellos ni porque quiero ir en este caso es a Cuernavaca. No es porque quiera ir a Cuernavaca, es porque les voy a ir a hacerles feo su paseo. Está muy enfocado en querer ir con ellos. Malentiende todo lo que sucede a su alrededor. Probablemente es natural de su edad, pero también probablemente es por la soledad en la que vive. No convive con nadie, convive con su casera y nada más. Entonces no se le refleja que hay una familia, no se refleja que hay amistades con quien se vea de vez en cuando. Es un hombre completamente solo. Es un personaje muy valiente que lucha contra todos sus compañeros para salir de la soledad. Es una historia tristísima porque el señor se da cuenta al final de lo solo que está y de que a pesar de que ha dejado su vida laboral y su experiencia en un mismo lugar durante años y años y años, a final de cuentas está completamente solo. Y las personas jóvenes que llegan lo ven, pero no lo incluyen, no es parte de su historia, ni es alguien, que eso sí es lo más triste, que pueda darles la experiencia. Bueno, la actitud que tienen hacia el señor Alcázar viene siendo muy negativa, porque le dan ahora sí que falsos como sentimientos o no sé. Yo creo que digamos, la vejez del personaje en el caso de Soledad no es solo biológica, es sobre todo una vejez humana, una pérdida de ambiciones, una asimilación a esta racionalidad y pragmatismo vacío de la burocracia
un resentimiento que corroe al personaje, y en ese sentido pues su decadencia no tiene tanto que ver con la edad, sino con su actitud ante la vida. Una actitud que por otro lado está lejos de ser un mero ejemplo del derrotismo, y que dentro de lo patético de esta actitud hay mucho de rebeldía contra el mundo moderno. Hay veces que las personas no tienen mucha facilidad de relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, lo que tratan es de alejarse, y en la novela también saca las consecuencias. Y bueno, hay, digamos, ciertos resabios de la pugna ideológica de ese entonces. El personaje Aquiles Alcázar hace una crítica muy dura, digamos, a todos sus compañeros que son miembros del nuevo partido, de la nueva clase revolucionaria. Creo que lo que describe es perfecto. O sea, en todos los trabajos, no nada más en la burocracia, llegan las nuevas generaciones, los nuevos grupos, inmediatamente hacen equipo, y pueden tener dos actitudes ante los que ya estaban en ese trabajo anteriormente. Utilizarlos como el maestro del oficio, acercárseles, pedirles consejo, pedirles ubicación, o pasar por él, encima de él, hacerlo a un lado y atropellarlo. A veces discriminamos a las personas o nos burlamos de ellas, ya sea por la edad o por lo físico. En este sentido creo que es una exploración tremenda, desoladora, sobre la soledad humana, sobre la interioridad, donde se muestran además pues las mejores virtudes de Salazar Mayén, la economía verbal, la crudeza, en fin, yo creo que es un gran rescate, que es un tono muy distinto, por supuesto, al de Ibargüengoitia, pero que sin duda también es capaz de atrapar, de lograr la empatía con el lector. Lo que tratas de hacer es de relacionarte, de meterte al grupo, y eso es también de lo que trata, ¿no? Él también quiere, pero como que ellos ya no lo permiten. Sí es un personaje que seduce, es un personaje que da ternura, pero a mí también de repente me hizo enojar, ¿eh? O sea, también de repente dices, híjole, también trata de entender un poco cómo ha cambiado la vida. También tenemos que entender que las cosas van cambiando de todos los lados. Pero sí creo que este pobre hombre no tiene manera de mediar, no tiene a nadie, está completamente solo. Cuando yo conozco a Salazar Mayén, tiene casi 60 años. Y para mí era un viejo, ¿no? Yo tengo la edad que tenía Salazar Mayén cuando yo lo conocí, ¿no? Le decíamos el viejo, ¿no? Y ya no. Es decir, ahorita quizá ya no, los jóvenes, es decir, estas fronteras ya se han borrado en menos de 30 años, 40 años, ¿no? Soledad. Rubén Salazar Mayén. A pesar de haber escrito numerosos ensayos y novelas, fue poco conocido gracias a su fama reaccionaria e intolerante y su reputación de escritor indecente. Él escribió cerca de 10 novelas, muchas de ellas olvidadas, a lo mejor con justicia, y yo creo que Soledad es la obra más personal y más importante de Salazar Mayén. Una novela muy ensimismada, digamos, ¿no? Un poco desesperante, casi... Fíjate que es curioso porque no llega a ser paródica o cómica, aunque a veces casi lo parecería, por esta oscilación brusca, ¿no?, entre un estado de ánimo y otro, y esta lectura diametralmente opuesta del mismo hecho por parte del propio protagonista, ¿no?, con un mínimo, digamos, de señales externas. Todo es una cosa que está dando vueltas él dentro de su cabeza, ¿no? Que en realidad no es más que su propia reflexión la que nos angustia, ¿sí? No es que lo asalten, no es que le pase nada, no es que lo humillen, todo está en su cabeza. La situación de este personaje yo creo que la vive muchísima gente. Nosotros como mexicanos somos muy sociables, somos muy familiares. Todavía tenemos a los abuelos, a los tíos, a los primos. En otros países del mundo estoy segura que este personaje existe en todas las calles de cualquier lado. Y daría la impresión que es una vejez como mental, como incluso en esta misma vacilación permanente entre las cosas, ¿no? Pues que es una gente como con ninguna seguridad, con ninguna decisión,
con ningún control sobre las cosas. Este es realmente un viejo en ese sentido también, ¿no? Todo está en su cabeza, ¿no? Y esa cabeza que es capaz de pasar de un momento de dicha absoluta, ¿no? Cuando lo invitan, a la desdicha absoluta cuando lo dejan. También ahí hay una especie de progresión, digamos, de la posibilidad de una, pues de ser parte de un grupo, ¿no? A grupos más pequeños y más ahogados o más escondidos en la cantina hasta que acaba en su recámara metido él solo allí, ¿no? Hace una descripción muy detallada de por dónde llega el tranvía, cómo va a llegar a la catedral a reunirse, en dónde vive, cómo está la casa donde vive, el lugar, el barrio donde vive. O sea, son novelas en donde sí se hace una descripción muy detallada de los espacios y de los lugares donde fueron escritas o donde fueron ubicadas. En México estoy, obviamente, convencida de que te lo vas a encontrar saliendo de la Secretaría de Educación Pública, caminando por las calles, viendo la cantina de al lado, a ver de qué están hablando y pensando si no lo estarán criticando. La casa misma o donde él vive, pues es reflejo nada más de su propia abandono, su propia haber sido dejado al margen de las cosas, ¿no? Lo comparo con lo que estas personas han vivido en todas las áreas, en distintos lugares de la República, con distintos jefes, con distintos trabajos. Y aun cuando se trata de un intercambio de experiencias y de ideas, sigue habiendo un espacio generacional muy grande. Sí, mira, Salazar Mayer, como les decía, era hemipléjico desde los 14 años, o sea, tenía absolutamente paralizado el lado izquierdo. De hecho, se caminaba balanceando, ¿no? Arrastraba. Y yo creo que eso le causó muchas burlas desde la infancia, ¿no? De hecho, como decía hace rato, los comunistas le decían la suástica, ¿no? Y siempre se estuvo imponiendo a su propio mal. En realidad es una cosa que llama la atención, ¿no? Así como no te la llaman el Quijote, y sin embargo cuando tú te das cuenta el Quijote también tiene 50 años o menos, y tú te imaginas al Quijote como un viejito, aquí sí te llama la atención como que hay una falta de... En efecto, es una gente mentalmente, digamos, mucho más acabada, es una gente derrotada, digamos, ¿no? Es terrible. Entonces, claro, ahí sí dices, pues sí es un viejo, pero me parece que en realidad sí puede ser esta especie de vejez social, es decir, es un hombre prematuramente avejentado, pues porque por las oportunidades que le ha dado la vida o por su educación muy conservadora o por haber caído fuera de haber quedado al margen de ciertas oportunidades, se queda totalmente solo, ¿no? Toda una construcción de la cabeza del personaje y en oposición nuevamente a los valores de los jóvenes. ¿Por qué no soy reconocido? Se están burlando de mí. Aunque me estén aceptando, aunque me estén queriendo llevar a Cuernavaca, es que se están burlando. Pero yo me estoy burlando de ellos a la vez, ¿no? Entonces, es una disquisición todo el tiempo de quién se burla de quién. Y que yo estoy complacidísimo de que se ayude a los jóvenes a recuperar ese tipo de escritores. Y me acuerdo este hombre prostimulario, brutal, en algunos momentos, duro. El día que nació mi hija, cumplió 1 año, ¿no? Como que llegó a la puerta de mi casa y tocó. Y venía con un vestido para mi hija, ¿no? Esto habla del alma, de esa alma buena que se protegía frente a, como Aquiles Alcázar, frente al embate de los otros, ¿no? Frente a la falta de acogimiento de los otros, ¿no? Pero yo creo que sí llama un poco la atención, porque no creo que sea, digamos, si me estuvieras hablando de la Edad Media, ¿no? No sé, el famoso poema de Quevedo, de miré los muros de la patria mía, ¿qué edad tendría Quevedo? Seguramente sí tendría esa edad. Entonces sí, la mortandad era muy prematura. Una de las aportaciones clarísimas de los regímenes posrevolucionarios es la elevación de la esperanza de vida de la gente, ¿no? Pero yo no creo que hubiera esta idea, digamos, de que una gente a los 50, antes de los 60 era un viejo, ¿no? Entonces eso es un poco raro. No sé si es incluso una especie de recurso literario de Salazar Mayer. Inaugura por vez primera también, así como inaugura la novela urbana, con esta se inaugura en la literatura mexicana el monólogo interior. Es una novela construida a partir del monólogo interior, ¿no?
porque el personaje se habla a sí mismo, pues, ¿no? Se narra a sí mismo su propio drama, ¿no? Se dice su propio drama a partir de este monólogo interior, ¿no? A lo mejor él no lo vivió, pero pues alguno a lo mejor de sus familiares fue el que le pasó eso, entonces yo creo que se interesó mucho en la soledad que él estaba viviendo y fue por eso, ¿no? Salazar Mayén no tenía el humor en su literatura de Ibargüengoitia, ¿no? Pero bueno, de alguna manera está en la soltura del lenguaje, ¿no? Pero también está en José Agustín, digamos, ¿no? Por otro lado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Está, yo creo incluso, no sé cómo lo pensaría, porque lo quería mucho José Emilio Pacheco, ¿no? Curiosamente, José Emilio Pacheco, yo creo que hay algo de, ¿no? Yo creo que las influencias de Salazar Mayén no son muy evidentes, no son muy conscientes en la historia de la literatura, y sin embargo están allí, ¿no? ¿Y por qué? Porque, pues por esto, ¿no? Esta larga marginación que tuvo en la literatura y que por desgracia pues ha sido reivindicada por muy poquitos, ¿no? Como por mí, por José Luis Ontiveros, y entonces, o por Christopher Domínguez. Christopher Domínguez también habían escrito páginas muy interesantes sobre la obra de Salazar Mayén, ¿no? Hay personas reales, en la vida real, que son este personaje, que en el momento en que les quitas ese pequeño mundo que han creado y en el cual se han esforzado todos los días por formar, que les dices, vete a tu casa y descansa, ya trabajaste muchos años, te dicen, no me lo quites porque me muero. Esa es mi vida, eso es lo que hago, eso es lo que quiero. Es un reflejo de nuestra cultura, es un reflejo de nuestra burocracia, es un reflejo de lo que vivimos todos los días. Yo creo que va mucho más allá de sus referentes domésticos. Yo creo que Soledad se emparenta mucho con clásicos como El hombre del subsuelo de Dostoyevsky, como ciertas fábulas burocráticas de Kafka, como la propia Náusea de Jean-Paul Sartre, que curiosamente se publica con apenas un año de diferencia. Y en este sentido creo que es una exploración tremenda, desoladora, sobre la soledad humana, sobre la interioridad, donde se muestran además pues, las mejores virtudes de Salazar Mayén, la economía verbal, la crudeza, en fin, yo creo que es un gran rescate, que es un tono muy distinto, por supuesto, al de Ibargüengoitia, pero que sin duda también es capaz de atrapar, de lograr la empatía con el lector. Creo que fue el último de los forajidos. Ya no hay de ese tipo de escritores, ¿no? En México.